Bueno, estimada embajadora, No, bueno, Roberto, ¿cómo me has emocionado con ese video, eh? bueno, Divino. fantástico. Y la vida se trata de eso, ¿no? De emociones, ¿no? Sí, totalmente. La vida sin emociones, no merece ser vivida, se podría decir, ¿no? Así que, bueno, voy a leer su currículum, estimada embajadora. Vamos a Claro que sí, recordar, Roberto. vamos a hacerle ver a los alumnos que la señora embajadora estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, es máster en Derecho Internacional y Diplomacia en la Facultad Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, Massachusetts, Estados Unidos de América. Acá hay que hacer bien claro, tenemos la costumbre en Argentina de decir Estados Unidos, pero ¿qué Estados Unidos? Porque tenemos los Estados Unidos mexicanos también, ¿no? Es así. Bien, su carrera diplomática, del año 1987 a 1997, prestó servicio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ocupó la Dirección Nacional de Naciones Unidas y la Dirección Nacional para América del Norte, en esta última como directora de Asuntos Políticos y Migración. Del año 97 al 98 fue coordinadora de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración en México. Del año 1998 a 2001, consejera para asuntos legislativos en la Embajada de México en Estados Unidos. Del año 2001 al 2003, representante permanente alterna en la Misión Permanente de México ante la UNESCO, París, Francia. Qué carrera, estimada, ¿eh? Del año 2003 a 2007, no ha tenido descanso de grandes cargos, ¿eh? Muy bien. Ha sido jefa de Cancillería en la Embajada de México en Francia. Del año 2007 a 2009 fue representante permanente alterna ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza. 2009 al 2015, jefe de Cancillería en la Embajada de México en los Estados Unidos de América. Posteriormente, ha sido embajadora ante Argentina el año 2017 y 2019 y Guatemala de 2015 a 2017. Hoy se encuentra en Rabat, representando a México en este bello país de Marruecos, y para completar, está teniendo la misma temperatura que en Buenos Aires, 22 grados, la única diferencia que aquí tenemos el cielo totalmente limpio. Así que, muy bien. Ah, Le estamos robando el sol mexicano, qué porque barbaridad. si tengo un recuerdo de México es el sol y el Museo de Antropología, que es increíble, increíble. Bueno, muchas gracias por Hermoso. acompañarnos, estimada embajadora. Muchas gracias, Roberto, porque la verdad es que sí, me provoca muchas emociones estar conectada, si bien a través de Zoom, conectada con Argentina, con ese bellísimo país que me trae tan gratos recuerdos, en donde viví 2 años muy cortos, que hubiese yo querido que hubiesen sido muchos más, pero sin duda traigo a Argentina en el corazón y siempre trato de reconectarme de una u otra manera. Así es que agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. Y Es que como habrán visto, sí, me Roberto. habló maravilla de usted, una reina, que es Karina Vilela, ¿no? De una clase de Gran protocolo, amiga. y me habló maravillas. Y si Karina habla maravilla de alguien, ahí nomás No, bueno, empecé a ya me rastrear. está comprometiendo demasiado, Karina. Sí, sí, sí. Me compromete, me compromete. Bueno, muchísimas No, gracias. bueno, Roberto, sí. Como decía, muchísimas gracias por esta invitación. Gratos recuerdos en Argentina. Como habrán visto, bueno, pues he estado expatriada bastantes años. No he podido regresar a México pues desde hace 22 años. Si bien llevo 33 años en el Servicio Exterior Mexicano, bueno, pues han preferido mis jefes tenerme fuera. No sé por qué, en realidad. Me encantaría estar en algún momento de regreso en México y poder desempeñarme en la Secretaría de Relaciones Exteriores nuevamente, de donde salí hace 22 años. Pero bueno, heme aquí, efectivamente, con un agradable clima desde el Reino de Marruecos.
desde donde, por cierto, también cubro otros 4 países en África Occidental, pues con muchas dificultades, porque cubrir concurrencias pues en África, sobre todo con tan poca conexión aérea, es muy complicado. Y bueno, llegué aquí a Marruecos en el año 2019, en noviembre, y prácticamente pues la mayor parte del tiempo me la ha pasado en confinamiento. Y eso sí es un verdadero reto para los diplomáticos, para todo el mundo, por supuesto, pero para el ejercicio diplomático, sin duda se imaginarán que representa pues un enorme reto, porque gran parte de nuestro oficio trata y se sustenta en las relaciones interpersonales directas. Entonces, sostener reuniones a través del Zoom, si bien pues para mí ya se ha vuelto una práctica cotidiana, no deja de, pues de ser una dificultad y un obstáculo para nuestro ejercicio cotidiano como diplomáticos. Pero bueno, hago mi mejor esfuerzo y en esta ocasión, pues creo que es mucho más grato ver a todos ustedes para conversar sobre la política exterior de México, que sin duda también tengo que decirlo, no soy una especialista, no me considero una especialista de la política exterior de México. Los diplomáticos generalmente en los servicios exteriores hay tendencia o a especializarnos o a que seamos generalistas. En mi caso, habrán visto por mi currículum, no por decisión, sino porque así me ha tocado en este proceso en el Servicio Exterior Mexicano. Soy más bien generalista y pues ser generalista tiene enormes desafíos cuando uno pretende hablar sobre un tema en particular tan amplio como la política exterior de México. Entonces, por eso mismo yo lo que quiero el día de hoy es poder compartirles pues mis experiencias como operadora de la política exterior mexicana. No voy a hacer aquí teorías ni voy a hacer grandes planteamientos académicos, sino al contrario, lo que quiero yo es compartirles mi punto de vista como operadora de la diplomacia, como funcionaria del Servicio Exterior Mexicano que ha estado en distintos frentes de la política exterior de México. Por cierto, durante los últimos 33 años, como decía yo, en donde ciertamente se produce una transformación muy importante de la política exterior de México, sin dejar de decir que lo que bajo la actual administración en México, bajo el presidente de López Obrador, se está operando una nueva transformación. Pero bueno, para introducir, creo que ahí lo dejo. No sé si Roberto quisieras introducir de alguna otra manera, ya estoy ahí penetrando en el tema. Perfecto. Primero, ¿cuándo fue que pensó, me gustaría ser diplomática? Uy, yo creo que fue, ya no me acuerdo, hace muchos años, pero fue cuando estudiaba yo los estudios preparatorios antes de la universidad, cuando, como siempre, cuando estás estudiando la preparatoria, te bombardean los profesores para presionarte para que te decidas qué es lo que vas a estudiar en la universidad, porque el último año de la preparatoria, no sé si en Argentina, supongo que sí, pero en México tenía uno que escoger el área en donde se iba a concentrar el último año de estudios en la preparatoria. Si iba a estudiar carrera humanista, pues se iba al área 4, si iba a estudiar ciencias, se iba al área 1 o 2, y digamos, ciencias económicas era el área 3. Bueno, como yo estaba indecisa, me fui al área 3, y a partir de entrar al área 3, pues empecé a conocer materias que me interesaron, y la verdad es que mi padre fue el que me introdujo más a los temas internacionales. Mi padre llegaba ya tarde de trabajar y lo primero que hacía era encender la televisión para escuchar el noticiero, y siempre le gustaba escuchar el noticiero sección internacional. Y esa era la parte que yo disfrutaba, y a través de la conversación con él fue que me empecé a interesar en los temas internacionales. Recuerdo incluso muy bien todo este tema de la crisis de los rehenes en Irán, que estando viendo la noticia sobre ese tema tan álgido en ese entonces, yo le dije a mi padre, yo quiero irme a una embajada. Y me dice, no, pero ve lo que está pasando en la embajada de Estados Unidos, tienen ahí a los rehenes. Y yo recuerdo haberle dicho, pues sí, pero México no es Estados Unidos. México no va por la guerra, va por la paz.
Y a partir de entonces fue desde ahí que me incliné por el estudio de las relaciones internacionales. El hecho de tener tan distinguidos destinos, ¿no? ¿Eso qué implica dentro del servicio exterior? O sea, ¿qué implica dentro del servicio exterior? si Pues es una enorme animal, responsabilidad. Una enorme responsabilidad, a diferencia del servicio exterior brasileño, en donde los diplomáticos tienen que países de distinta situación política, económica, inclusive los categorizan a todos los países como A, B y C, eso no existe en el servicio exterior mexicano. ajá, Entonces, más bien a partir del trabajo que uno va haciendo y un poco la suerte de la manera en que se va uno abriendo camino dentro del servicio exterior es que lo van asignando a distintos puestos, a distintas adscripciones, ya sea en México o en el exterior. Yo cuando ingresé a la carrera, de hecho ingresé como personal del servicio público. Mi primer puesto en la Cancillería no era del servicio exterior propiamente, sino que fui contratada después de haber hecho mi servicio social o mis prácticas profesionales en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que es la Academia Mexicana de Diplomacia, con quien fue embajadora, por cierto, de México en Argentina, Rosario Green. A ella, haciendo la práctica profesional con ella, le dije, me interesa mucho poder ingresar a la Cancillería a trabajar, incluso si pudiera yo tener una plaza aquí en el Instituto Matías Romero, pues sería sensacional. Y lo que ella hizo fue más bien, como no tenía plazas en el Instituto Matías Romero, me conectó con la Dirección General de Naciones Unidas, que en ese entonces estaban buscando a un analista. Y bueno, hice la entrevista y resulté contratada. Y pues puedo decir que fue totalmente fortuito que haya sido la Dirección de Naciones Unidas, y porque ella sabía que conocía que había plazas ahí, y bueno, ahí empecé mi carrera. Y estando en la Dirección de Naciones Unidas como analista, hubo pues un intento de irme a la academia a trabajar al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económica de México, porque, bueno, no veía yo mucha movilidad dentro del servicio y veía que pues, los funcionarios que eran de carrera pues tenían la posibilidad de salir, pero yo estando pues como personal del servicio público no iba a poder tener esa oportunidad y de repente pues resultó que me ascendieron a jefa de departamento y siendo jefa de departamento se abrió un concurso para ingresar al servicio exterior y pues uno de mis jefes me motivó para ingresar al servicio exterior, para presentarme al examen y así es como ingresé al servicio exterior. Y después de ahí pues ha sido, como decía, pues un poco de suerte, un poco de que se conozca el trabajo que uno hace, el que pues tenga la oportunidad de tener jefes que apoyan el trabajo de uno en la Dirección de Naciones Unidas, por ejemplo, siendo muy, muy joven, apenas ingresaba, todavía ni siquiera era miembro del Servicio Exterior, tuve la oportunidad de ir a Nueva York a cubrir la Asamblea General y en ese entonces, cuando los presupuestos de las cancillerías eran más robustos, mucho más robustos que ahora, pues me asignaron la comisión por un mes, entonces me quedaba yo, y eso tuve esa oportunidad 2 años, me asignaban por un mes completo a la misión de México ante Naciones Unidas y bueno, pues era un aprendizaje fenomenal, fabuloso. Y de ahí pues ya regresaba yo a Cancillería con ese bagaje y pues continuaba, y, pues tenía la posibilidad de conocer a muchos funcionarios que a su vez conocían mi trabajo y pues mi empeño y mi entusiasmo, sobre todo de joven uno hace pues yo creo que 3 veces más el trabajo y que me quedaba haciendo mis reportes para mandar a México ahí en la misión hasta altas horas de la noche y el embajador llegaba y me decía, Mabel se va a quedar aquí, ya es muy noche, ya váyase a disfrutar Nueva York. Y yo decía, no, yo tengo que sacar el reporte. Entonces, en fin, creo que también hay un poco de eso, ¿no?
del empeño y del compromiso y de la responsabilidad. Es muy interesante en el marco de Naciones Unidas que las resoluciones se trata siempre de lograr consenso, ¿no? Sí. Uno no está, al menos nosotros, usted sabe, ha estado 2 años en Argentina, usted sabe que el argentino siempre tiene razón. Primero porque vive en el mejor país del mundo, el mapamundi debería estar en centro, debería ser una nueva Jerusalén en Argentina. Tenemos esa humildad que, no sé, heredamos creo que de Italia posiblemente. Pero, ¿cómo se obtiene el consenso? En clase decimos, el consenso es lograr que no haya oposiciones válidas o importantes, ¿no? Que sean sobre temas claves. Si no hay, pero ¿cómo se obtiene ese consenso? Uy, Roberto, esa sí es una pregunta como para doctorado, pero bueno, Ay, vamos a intentar responderla. Tenemos dos escenarios posibles, al menos. Digamos, el consenso multilateral, que significa tener más de 3 países a la mesa, y que en el caso de Naciones Unidas, pues como saben, son más de 190, 193, si no es que ya perdí la sí, sí. cuenta. Y tenemos el espacio bilateral, que puede ser mucho más fácil porque solo son 2 actores, pero a la vez puede ser mucho más difícil que lo multilateral. Entonces, depende mucho, pero sin duda el consenso se va construyendo cuando tiene uno una meta para la adopción de una resolución de Naciones Unidas, pues tiene que ir trabajando con mucha anticipación el texto. Es decir, si México es quien va a hacer una propuesta de resolución, primero tiene que buscar la simpatía de otros estados para que México no vaya solo. O sea, generalmente México trata de buscar a los, como ahora se dice en inglés, like-minded, ¿no? Los estados que sabe de antemano que coinciden en su visión, con su visión de determinado tema, que se rige su política exterior a partir de principios similares, como lo hace México, que fundamentalmente son los mismos que encontramos en la Carta de Naciones Unidas. Y a partir de eso va uno atrayendo a otros actores que pueden tener visiones distintas. Y lo importante es escuchar la posición contraria, es ir tratando de modificar lo que uno plantea como propuesta original, incorporando aquellas visiones que puedan caber en ese espacio del planteamiento que uno trae. Es decir, uno tiene que tener la mirada abierta, la mente abierta para incorporar otras visiones que no necesariamente se contraponen al objetivo que uno quiere alcanzar. Y al final de cuentas es que incorpora uno pues a los que de plano sabe de antemano que son los contrarios, ¿no? Pero también pues es importante, si uno es quien encabeza todo ese proceso, es acercarse uno por uno a los contrarios, eso es lo que yo haría. Ahora sí que siento que esto es un ejercicio como de examen. Lo que yo haría sería acercarme a los contrarios uno por uno para encontrar las sensibilidades que tienen y ver de qué manera mi propuesta puede ser compatible a pesar de visiones contrarias. Entonces, bueno, no sé si he sido Oh, como sí. clara en toda esta explicación, pero uno va de poco a mucho para tratar de ser incluyente de todas las visiones. E inclusive cuando se abre la discusión en una reunión de Naciones Unidas a todos los miembros interesados en la temática que se está abordando, pues sabe uno que tiene que seguir escuchando, aun cuando ya está semiacabada la propuesta, porque ya contiene visiones de otros estados, propuestas de otros estados, incluyendo los posibles contrarios,
puede surgir en la mesa ya abierta, en el pleno, otras visiones y otras propuestas, y uno tiene que tener el oído muy abierto para si uno es el que encabeza todo este proceso, ser capaz de decir, a ver, yo a este texto puedo hacerle nuevas modificaciones de manera que podamos incluir esas visiones contrarias. La verdad es que es un trabajo fino, de hormiga, de paciencia, de escuchar, de estar abierto al otro, estar abierto a las otras visiones y pues no ceder en lo fundamental, pero sí saber que en una negociación en donde se busca el consenso, todas las partes deben de estar dispuestas a sacrificar algo. Bueno, o sea, si pasamos a párrafo lo que usted comentó, está sin modificaciones, incluido en cualquier manual de diplomacia, así que fue maravilloso su respuesta. Ahora, sí, imagino que debe perjudicar esa labor de limar las asperezas cuando uno representa a un país que a veces tiene una política exterior para aquel lado, a veces para el otro lado, cuando hay un cambio de gobierno, el gobierno nuevo no continúa con la línea del gobierno que lo precedía. Es difícil ser diplomático, o sea, negociar, ¿no? Encontrar una base de entendimiento cuando uno representa a un Estado que tiene una política errática. Le digo, por ejemplo, el caso nuestro de Argentina, ¿no? Que hoy pedimos tal cosa, al otro día pedimos tal cosa. O sea, imagino que la confianza que uno logra en la coherencia de sus relaciones internacionales tiene un alto precio ahí y que se paga muy caro la incoherencia, ¿no? O sea, usted mañana habla con alguien de Estados Unidos y usted sabe un poquito más para un lado o para otro, pero usted sabe qué pretende Estados Unidos, ¿no? Hay países que son una política exterior errática, ¿no? Imagino que en Naciones Unidas, o en toda negociación, se debe pagar caro ese tema de ser errático. ¿Le parece? Sí, bueno, pues sobre todo es muy difícil para aquellos países que mantenemos una política que tiene bases que permiten la continuidad, que permiten que si bien no podemos decir que cada administración, por ejemplo en el caso de México, que cada administración tiene exactamente la misma visión y los mismos planteamientos en materia de política exterior, hay una línea que a lo largo de la historia hemos mantenido, que son los principios de política exterior, ¿no? Y esa es nuestra guía y prácticamente la Biblia para los diplomáticos mexicanos. Pero efectivamente cuando hay cambios de gobierno drásticos, y bueno, me permito, sin singularizar ningún país, pero por ejemplo en la región de América Latina, hemos visto, por lo menos durante los últimos 20 años, cambios drásticos y que en términos de posicionamiento en los foros internacionales, los vemos ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, nunca en medio, y entonces eso sí es bastante complicado, ¿no? Complicado no sé si para ellos, pero para uno lo es. Sobre todo cuando uno va generando, pues, el grupo latinoamericano, por ejemplo. El grupo latinoamericano actúa como grupo en prácticamente todos los foros internacionales y pues siempre vemos, por lo menos en mi experiencia, las dificultades que tenemos nosotros como región en llegar a consensos. Eso es increíble y eso hay que decirlo. Es muy complicado el grupo latinoamericano llegar a consensos. Y bueno, hay países que sabemos de antemano que tienen políticas de Estado, continuidad, pero hay muchos otros que un día piensan de una manera y al otro día, sin exagerar, pues ya pasó algo en el país que hizo cambiar de visión, ¿no?
y entonces ya no se comprometen con el consenso previo que se había alcanzado. Entonces, pues Sí, sí, sí. efectivamente. Algo así En como, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, me ha tocado en varias ocasiones tener interlocutores estadounidenses, tanto en lo bilateral como en lo multilateral. Eh, Hay diferencias entre republicanos y demócratas, entre administraciones republicanas y demócratas en materia de política exterior. Pero al ser un sistema bipartidista en que sabemos que no va a incorporarse otro partido, otra visión, sabemos que si los republicanos están sentados a la mesa, tenemos estas grandes líneas, ¿no? Y si están los demócratas, tenemos estas otras. Claramente, pues ahora que finalmente se declare al que va a ser presidente de Estados Unidos, sabemos grosso modo cuáles van a ser los cambios y sobre todo ahora con un presidente como Trump, el cambio va a ser bastante grande. Pero pues podremos decir que podremos retomar algunas líneas generales que tenía la administración Obama, por ejemplo. ¿qué significa tener un vecino en el norte tan poderoso? Uy, bueno, eso nos da para mucho tiempo, Roberto, así es que mucho Tenemos, tiempo. tenemos. Bueno, O sea, de para repente, empezar, perdón, un vecino que le dice, vamos a construir un muro y lo va a pagar México, por ejemplo. sí, bueno, pues esto es lo más reciente, pero digamos que es uno de los temas que para todo diplomático mexicano está más que claro, ¿no? Y que yo creo que desde el día uno en la Academia Diplomática, pues nos lo dicen. A diferencia de cualquier otro país del mundo, nosotros tenemos este karma, o bien esta fortuna, porque también se puede ver como una virtud y una fortuna, ¿no? El estar junto al país más poderoso en términos militares, económicos, pues sí, ha determinado que nuestra política exterior tenga esos principios para empezar. Ha determinado que hayamos tenido una historia llena de intervenciones en el siglo XIX, justamente en el momento en que nacemos a la independencia, tuvimos un siglo muy turbulento, el siglo XIX, en el que se incluyeron intervenciones tanto de las potencias europeas como de Estados Unidos, y ya entrado el siglo XX todavía sufrimos intervenciones de Estados Unidos. Nos arrebataron, tengo que decirlo así, la mitad del territorio. Entonces, sí ha sido complicado. Hemos tenido periodos de relaciones muy tensas, muy conflictivas. Justamente la posguerra tuvo altibajos, capítulos de tensión, capítulos pues de alejamiento. Pero al final de cuentas, pues hay que asimilar y procesar que con la geografía no vamos a poder pelear. O sea, es un país con el que al final de cuentas, y eso se refleja en este cambio de política exterior de México y cambio de modelo económico y cambio de actitud hacia Estados Unidos en los años fines de los 80, principios de los 90, y más en concreto con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cómo asimilamos que es mucho mejor tener una buena relación, construir una relación constructiva con Estados Unidos, que tener la tensión que había caracterizado las décadas previas, ¿no? Entonces, sin duda, habíamos avanzado enormemente durante los 30 años previos en esa construcción, o 25 años previos, en esa construcción de una relación mucho más madura, mucho más constructiva, en donde el diálogo imperaba, en donde cualquier problema, porque sí, dificultades hay siempre con el vecino, cualquier problema podía resolverse dialogando, abriendo nuestras cartas, con transparencia. El presidente Trump nos viene a imponer otra situación que hizo retroceder
esa manera de acercarse con Estados Unidos y replantearnos como México cuál era la mejor manera de continuar con una relación relativamente constructiva con un presidente que de un momento a otro llenaba de tweets eh, su cuenta de Twitter con tweets anti-mexicanos, golpeándonos, diciendo que íbamos a pagar el muro y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, por eso también el dicho que se le atribuye a Porfirio Díaz de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero también es cierto que cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio a principios de los 90, había, y esto pues lo sé de buena mano, de primera mano, había presidentes, jefes de Estado en Asia que al presidente mexicano le decían, qué dicha, qué fortuna que México esté junto a la primer economía del mundo. Entonces yo creo que ha sido una lucha por encontrar un balance y por justamente construir esa relación con Estados Unidos. Y en mi experiencia, como en varias ocasiones he tenido la fortuna de tener responsabilidad en el ámbito de la relación con Estados Unidos, pues he visto cómo ha evolucionado esa relación, cómo se construyó toda una serie de mecanismos institucionales para facilitar y agilizar el diálogo. Pues he visto también cómo en general Estados Unidos reconoce la importancia de México, reconoce que también debe de convivir con México y aprovechar la vecindad con México. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? O sea, nos hemos convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, por ejemplo. El primer socio comercial. Desplazamos a China y desplazamos a Canadá en el año 2019. Y tan es así que el propio presidente Trump tuvo que reconocer, después de que en campaña golpeó una vez más y una y otra vez el Tratado de Libre Comercio, tuvo que reconocer que ese esquema comercial tenía que mantenerse por el bien de las tres economías, y en particular de la economía de Estados Unidos. Y bueno, también para Estados Unidos es muy importante que México sea un país que tenga próspero, que tenga oportunidades de crecimiento, que no le genere los flujos migratorios que en algún momento se han generado desde México. Entonces, creo que hemos llegado a una interdependencia bastante sana, siempre y cuando los actores principales no muevan demasiado el avispero como lo ha estado haciendo el presidente Trump en los últimos 4 años. Sí. Realmente uno que quiere tanto a México, imagino el dolor que le generaba esa posición propia de un empresario que se dirige a sus empleados, ¿no? Y en la sociedad mexicana existe el dolor por esa pérdida territorial. A mí me impactó cuando me contaron en México la historia de ese cadete del colegio militar que en la cima de ese barrio tan hermoso de México se envuelve con la bandera y se tira, ¿no? Se suicida, ¿no? Existe dolor en la actualidad por esa gigantesca pérdida territorial. Estamos hablando de gigantesca pérdida territorial. No, Roberto, yo considero que los mexicanos hemos asimilado la historia, hemos pues procesado ese capítulo, si bien dramático, de la historia de México. Y bueno, siempre yo creo que también distendemos ese capítulo trágico de nuestra historia diciendo que ahora estamos recuperando territorio a través de nuestros migrantes, ¿no? Entonces, pues el hecho de que la mayor parte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos estén localizados en lo que en algún momento fue territorio mexicano pues es muy significativo y se presta mucho a bromas y a comentarios
así en corto, ¿no? Pero realmente no creo que sea un tema que, por ejemplo, obstaculice o genere malestar en una relación con Estados Unidos. No es un tema en la mesa de negociaciones, por supuesto que no. No es un tema de la agenda bilateral y tampoco es una espina que nos impida construir con Estados Unidos. Perfecto. A mí me tocó hace unos años estar en México, ser invitado por la democracia cristiana, que allá en México tengo entendido que ningún partido político puede denominarse cristiano, ¿verdad? Pues es que somos un Estado laico, efectivamente. No. La Exacto. política no se mezcla con la religión. Entonces, la Fundación Konrad Adenauer los invitó a hablar, éramos como 40, ¿no? 50, por el tema migración, ¿no? Y no sé por qué todo lo que se hablaba, lo que se iba negociando, textos pasaban siempre por mí. E incluso me encargan que yo diese las consideraciones finales frente al presidente de México, que no me acuerdo quién estaba, creo que fue el 2007, no recuerdo. Y yo terminé diciendo, tengo una capacidad siempre para ganarme amigos, ¿no? Que el tema de migración, tan importante porque no hay nada más doloroso que irse de su tierra, ¿no? Uno ve una congoja, me parece general, ¿no? De aquel migrante o de aquel familiar que espera una remesa que le envíen, ¿no? Desde Estados Unidos, por ejemplo. Y yo me acuerdo, porque lo dije conmovido, porque uno no siempre puede hablar frente a un presidente. Y en la parte final dije, el día que la política de los países centroamericanos generen una situación en los países que la única posibilidad de progreso sea irse, ese día se va a acabar el problema ¿no? Tal vez fui demasiado directo, ¿no? Pero uno lo ve, yo llegué a Panamá, de ahí empecé a subir con el Ticabús y recuerdo el control que había al sur de México, en Guatemala, porque claro, el guatemalteco que entraba a México era por ahí a la frontera norte. Y ahí posiblemente podía quedar rebotando, y eso es un drama, ¿no? Entonces, y usted veo que ha estado en tema de migración, ¿cómo se vive en este momento la cuestión migratoria, tanto como la que viene desde el sur de ustedes, acá atraviesa México, pero ustedes saben bien que van a rebotar o tal vez nunca puedan ingresar a Estados Unidos? Realmente es un tema de permanente, de una presencia permanente, ¿verdad? Es un tema dramático, Roberto, efectivamente. Y bueno, sí, a lo largo de mi carrera en distintos momentos he estado cerca del tema migratorio. En los años 90, en el Instituto Nacional de Migración, que es la institución encargada de implementar la política migratoria mexicana. Y quiero contarles que en ese entonces, de hecho, el que la Cancillería mexicana me haya prestado al Instituto Nacional de Migración fue con el propósito justamente de que el gobierno de México incorporara la visión que teníamos en la Cancillería sobre la relevancia, la prioridad de defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, trasladar esa visión a la aplicación de nuestra política migratoria respecto a los países centroamericanos fundamentalmente. Claro, siempre hemos sido un país de tránsito, no nada más de Centroamérica. Desde entonces que tuve esta oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Migración, hablábamos ahí de migrantes de Bangladesh, de la India, de Pakistán, de Colombia, del Caribe, de Brasil inclusive, de Ucrania, o sea, somos realmente un país de tránsito del mundo de todos aquellos que quieren llegar a Estados Unidos. Más aparte somos, por supuesto, país de origen, país de retorno país de tránsito, como ya lo mencionaba, ¿no?
Entonces sí es un tema muy dramático que ha estado muy cerca de la política exterior de México. Y por supuesto que tenemos la convicción de que tenemos que atenderlo con un enfoque integral, con un enfoque en donde predomine la visión humanista, porque estamos hablando de personas. No es una cuestión de fortalecer los controles en la frontera y punto final, que ya no entren y se acabó el asunto. O sea, somos la puerta de los centroamericanos y de todos estos migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos nosotros en la puerta a países cuyas economías son muy débiles, con instituciones muy frágiles, con situaciones de violencia muy fuertes, que también están buscando mejores condiciones de vida. Entonces, ciertamente hemos promovido siempre, desde los años 90 al menos, que es lo que a mí me tocó, que todos los países que de alguna manera estamos involucrados o afectados en el fenómeno migratorio, nos sentemos todos juntos a la mesa para dilucidar qué es lo que hay que hacer. El hecho de que Estados Unidos tenga estos vaivenes de que de repente hay que controlar la frontera como de lugar, hay que desplazar a miles de agentes de la patrulla fronteriza para detener a los migrantes, y nosotros, con otra visión más humanista, estemos confrontados, pues eso sí impide que lleguemos a una solución más justa e integral para atender este fenómeno que afecta directamente a tantas familias. Ahora, también hay que considerar que en el caso de Centroamérica, la migración es una fuente de ingreso muy importante. Con economías tan frágiles, la migración para ellos es fundamental. Entonces, cuando nos sentamos con Centroamérica para hablar de la importancia de evitar que la gente tenga que emigrar, pues también tenemos que tener claro que estos países viven, sus economías están sustentadas en las remesas que mandan los migrantes desde Estados Unidos, y que va a ser muy difícil que esos gobiernos se comprometan tan fácil a retener a esos migrantes. Entonces, con todo esto quiero decir que hay visiones muy diferentes, muy diferenciadas, y ciertamente es uno de los temas más complicados, más espinosos, porque en medio de todo está el atender a las personas, el atender al migrante, el atender a familias enteras que emigran, atender a niños, que muchas veces, como saben, recientemente hemos tenido distintas crisis en donde el tema fundamental es la emigración de menores no acompañados, que incluso van acompañados por traficantes, que esa es la otra parte, ¿no? Entonces, es un tema sumamente complejo, Roberto, sumamente difícil y sensible por todas las facetas y todas las aristas que hay que atender. Y sí creo que se necesita liderazgo para poder generar los consensos necesarios que permitan que atendamos el fenómeno como lo que es, como algo humano, y en donde en cada país hay factores que están provocando que la gente emigre o están provocando que la gente llegue, porque lo cierto es que en Estados Unidos la economía demanda migración. Y lo cierto es que históricamente ha habido flujos de migrantes que han logrado establecerse en Estados Unidos y que naturalmente están tratando de llevar al resto de sus familias a Estados Unidos ante la situación económica, de pobreza extrema y de violencia que hay en Centroamérica. Sí, sí. Entonces, bueno, ese es otro tema también que merecería toda una sesión, porque ciertamente es muy complicado. Es verdad,
todo, siempre el tema de migración significa un dolor. Y tengamos en cuenta que uno ingresa a un país que hace pocas décadas, un hombre de raza negra o una mujer de raza negra no podía ir a una universidad. O sea, estamos en una sociedad muy particular. Cuento una anécdota que viví en Alaska. En Alaska vive un chico hondureño. Primero quiero decir, no ser despreciativo, pero ustedes al sur tienen países que casi no existen. O sea, que tienen límites, pero uno no ve, o sea, no poder bajar en un país, en la casa de gobierno, porque te roban en la puerta de la casa de gobierno, estamos hablando de casi estados fallidos, ¿no? Pero estando en Alaska, un chico que compartíamos el hostel, creo que era hondureño, trabajaba en Walmart, ¿no? Y Alaska, en la capital, Anchorage. Y claro, su trabajo era acomodar los changuitos en los carros para llevar mercadería, ¿no? ¿Y cómo te va? En pleno invierno, con 20 bajo cero. Pero ¿cuál es el tema? La gente en esos lugares van con camionetas grandes. Dice, no, el problema es que me mostró el cuerpo, tenía todo lleno de moretones. Porque la gente compraba, retrocedía con la camioneta y ¡pum! Lo golpeaban 3 o 4 veces todos los días, ¿no? Y un jueves, que él tuvo Franco, este pobre chico estuvo las 24 horas en la cama mirando la computadora para que se le fuera el dolor de los golpes, ¿no? Todo lo vinculado a migración es dolor, ¿no? Y Así es. todo es dolor. Una cosa que sí me gustó, conocí muchos mexicanos en Europa, muchos, y casi todos, es más, diría todos, estaban estudiando ciencias duras, física, química, ¿no? Eso es muy interesante, ¿eh? Yo que soy abogado, puedo decir que sobran abogados en Argentina. Hace falta ingenieros, químicos, que están en la producción. No, pero todos los mexicanos que conocí estaban estudiando ciencias duras. Vamos a Marruecos, estamos en Marruecos, país maravilloso. Es la posibilidad que tiene alguien Ok. a pocos metros de la frontera de España, cruzar, ya sea por el ferry o en avión, porque con las aerolíneas de precios económicos uno llega a Marrakech, a Rabat, a Casablanca por pocos euros, y uno está en una cultura totalmente distinta a esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo ve a Marruecos respecto a sus posibilidades? Otro país que también necesita el vínculo con Europa que sea importante, ¿no? Sí, Roberto. Bueno, para mí fue un gran descubrimiento Marruecos. La verdad es que no conocía yo antes de venir como embajadora. Eh, sí ha sido realmente un abrir los ojos a un mundo pues muy interesante, más allá de la cultura, de la religión, pues la ubicación de Marruecos como uno de los países musulmanes más abiertos y más promotores del diálogo entre las culturas, entre las civilizaciones, entre las religiones. Es un país que durante los últimos 20 años, bajo el reinado de su actual rey, Mohamed VI, se ha transformado realmente. Ha optado por una economía de exportación y toda la infraestructura la han desarrollado con ese objetivo. O sea, la infraestructura carretera es fabulosa, los puertos son impresionantes, tienen un desarrollo portuario en Tánger, que se llama Tánger Med, que es verdaderamente impresionante. O sea, se ha convertido en el principal puerto del Mediterráneo y con aspiración a cubrir todo lo que es África, Medio Oriente, además de los países mediterráneos. En términos de apertura en cuanto a
pues su código familiar, ha habido una serie de reformas también que, que abren la posibilidad para que las mujeres también tengan mucho mayor acceso a la política, a los empleos, etcétera. También es muy impresionante. Y por supuesto que es un país muy relevante para la geopolítica europea. O sea, para Europa es un socio fundamental, para España en particular es un socio fundamental, justamente en el tema migratorio. Porque si bien hay una buena población de marroquíes que han emigrado a Europa, tanto de manera indocumentada como de manera legal, hay muchos otros que siguen aspirando a cruzar el mar para llegar a Europa e instalarse por allá. Y más allá de los propios marroquíes, es un país de tránsito para todos los países subsaharianos que pasan por aquí con la aspiración de llegar a España o a Francia. Y Marruecos lo que ha hecho es convertirse en un socio muy importante para la Unión Europea, para la administración de esos flujos migratorios que vienen de otros países de África. Entonces, incluso ellos han adoptado programas para reinserción de indocumentados en Marruecos. Han también promovido la firma de acuerdos específicos con España para trabajadores migrantes, eso sí, marroquíes. Entonces, por cierto, ahora con la pandemia, pues han sufrido la imposibilidad de ir a trabajar al campo, los trabajadores marroquíes que normalmente van a España a la colecta de frutas y vegetales. Entonces eso le está golpeando seriamente a la economía marroquí. Es un país que, para mi sorpresa también, tomando como referencia el modelo mexicano, y así lo dicen ellos mismos, me lo dicen, ha desarrollado de manera importante su industria automotriz y su industria aeronáutica, al grado que ahora bajo la pandemia, pues la industria aeronáutica se reconvirtió para empezar a hacer respiradores y para hacer otro tipo de equipos médicos. Entonces es un país realmente muy importante. En otro ámbito en donde es fundamental, es un socio estratégico de Europa, es en el combate al terrorismo. Tienen un servicio de inteligencia muy sofisticado que permite que sea un socio muy confiable para la Unión Europea en esa materia, al grado de que varios posibles atentados se han logrado detener a partir de la información que Marruecos ha proporcionado a Francia, a Bélgica y a otros socios de la Unión Europea. Entonces, en un ámbito además regional, en donde está muy complicada la situación, por ejemplo, en el Sahel, en Mali, en donde pues tenemos presencia de fracciones terroristas fundamentalistas, en donde la debilidad de las instituciones del Estado es enorme, en donde hay la amenaza del crimen organizado constante, en donde se mezcla todos estos factores con el tema terrorismo. Marruecos viene a convertirse en un socio fundamental de Europa, en un socio fundamental para la región, que obviamente a todos interesa que continúe estable, fuerte, y bueno, recibe todo el apoyo de Europa. También lo mismo recibe el apoyo de Estados Unidos. Y en fin, es un país sumamente interesante, del que puede uno aprender muchísimas cosas. Y para efectos de la relación con México, hay muchos temas, que ya mencioné algunos, en donde tenemos muchas coincidencias. Entonces, me encuentro con una agenda bilateral bastante modesta, pero con una perspectiva de poder hacerla crecer. Ahora, el tema más delicado y más sensible es el tema del Sahara Occidental, ¿no? El tema del Sahara Occidental, en donde pues, ellos luchan desde hace varias décadas por que se reconozca el Sahara como parte de su integridad territorial, y es uno de los temas fundamentales para el Reino de Marruecos. Aquí lo que dicen es que hay tres temas que no se pueden tocar, que es el Sahara, el rey
y el Islam. Entonces, bueno, tiene uno que tener eso muy, muy claro en todas las interacciones con los marroquíes, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel de la sociedad, porque lo tienen muy interiorizado, todo este respeto a esos tres temas. Sí, sí. El tema de la migración, es verdad, uno ve cómo avanza la modernidad en Marruecos, por ejemplo, con los trenes. Es como que hereda, como la primera que estuve Uy, yo, sí, la primera vez heredaba los trenes franceses, pero ahora ya tienen nuevos y propios. Y también he visto el dolor en Ceuta, Ceuta, la ciudad española, ¿no? Que está al norte de Marruecos. Ceuta. Ceuta, Ujú, exacto. sí, El muro, la gente tratando, era una exacto. época, la gente quería trepar como si fuera para pasar a España, ¿no? Del otro lado, la Guardia Civil, qué doloroso que es el tema este. Sí, sí, Te- sí. Volvemos a México. Tengo entendido que el comercio con Estados Unidos es sumamente importante, tanto así que ha superado en el intercambio bilateral con España, con China, que no es fácil superar a los chinos. ¿En qué basa, no solamente con Estados Unidos, pero en general, las exportaciones o importaciones mexicanas? Somos fundamentalmente una economía de exportación de manufacturas, Roberto. Entonces, somos una economía que exportamos vehículos, autos, somos una economía que exportamos aparatos electrónicos, eh, exportamos piezas para armado de vehículos, de maquinaria, de equipos médicos, o sea, todo lo que es manufacturas, la industria manufacturera en México es lo que más se ha fortalecido en el marco del Tratado de Libre Comercio, antes NAFTA o Telecán, ahora TEMEC. Sin embargo, en paralelo, sobre todo los últimos, diría yo, 10, 15 años, también se ha procurado fortalecer el sector agropecuario. Entonces, también somos un importante productor y exportador de vegetales, de carne, no como Argentina, competimos de repente, pero no tanto. Vegetales, frutas, como saben, pues somos el primer productor de aguacate y somos el principal exportador de aguacate, pero prácticamente toda nuestra producción de exportación se va a Estados Unidos, pero tenemos otras frutas de exportación que están colocadas en el mercado internacional de manera predominante. Entonces, pero sí, las manufacturas somos sobre todo una economía de exportación de manufacturas. Y ima- imagino que debe haber sido, se habrá conmovido México cuando Trump hablaba de desarmar las fábricas que había armado en México para exportar, ¿no? Porque eso hubiera sido una Sí, tragedia. bueno, justo ese tema era muy dramático para México pensar en esa posibilidad, sobre todo porque desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y que empezó a implementarse en el año 94, nuestro modelo de desarrollo económico ha estado sustentado en el libre comercio. Y el gran pilar de ese modelo es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. O sea, el empezar a hablar, a desmantelar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, para nosotros, para México, era dar al traste con la economía de los últimos 30 años. Porque antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, México comenzó a liberalizar su economía a principios de los 80, justamente con la idea de optar por un nuevo modelo de desarrollo económico, dado el fracaso que habíamos observado con los modelos anteriores, que sí, sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, todos esos modelos de economía mixta y de proteccionismo, los dejamos atrás porque lo que nos dejaba o con lo que los identificábamos era con deuda, crisis económica, devaluaciones, etcétera.
Entonces, por eso optamos por liberalizar la economía y montar toda la estructura que luego daría espacio al Tratado de Libre Comercio. Entonces, desmantelar el tratado para nosotros era pues partir de cero y optar por otro modelo económico que pues en ese momento no estaba en la visión de ningún funcionario del gobierno mexicano. De ahí nuestro empeño como gobierno en hacer todo lo posible porque ese tratado en todo caso pues se renegociara. Y es más, también aquí aprovecho para contar una anécdota. Cuando estaba yo de número 2 en la Embajada de México en Estados Unidos, bajo la administración Obama, antes de que fueran las elecciones del 2016, ya hablábamos de la necesidad de ajustar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte a través justamente de la firma por parte de los 3 países del TPP, del Acuerdo Transpacífico. Y a través de ese acuerdo, lo que pretendíamos era incorporar todas aquellas disciplinas que en el año 94 no estaban contempladas en el acuerdo trilateral de libre comercio, pero incorporarlas a través de la negociación del TPP para modernizarlo. Y por otra parte, también hacer todo un esquema de trabajo, los 3 países, para impulsar todos aquellos sectores de nuestras economías que habían quedado rezagados del desarrollo que habían observado otros sectores que se habían beneficiado del Tratado de Libre Comercio. Entonces ya estaba en la negociación, ya estaba en la conversación de los 3 países la posibilidad de darle, digámoslo así, oxígeno al Telecán o al NAFTA. Llega Trump con esta idea de reventarlo, de plano rechazarlo, y bueno, para nosotros sí era casi un tema de vida o muerte. Entonces, de ahí que los esfuerzos fueron, vamos a rescatarlo, y la administración todavía de Peña Nieto hizo todo un esfuerzo para sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de que eso no iba a beneficiar no solo a México, sino ni siquiera a Estados Unidos, por el grado de interdependencia al que hemos llegado. Y la muestra está ahí, como mencionaba yo, pues en el año 2019 logramos ser el primer socio comercial de Estados Unidos y nuestro nivel de comercio anual llegó a ser de alrededor de 614,000 millones de dólares. Nada más de los 2 países, ahí no estoy contando a Canadá, nada más de México y Estados Unidos. Yo siempre tengo una frase, no sé si es verdadera, si tengo razón, pero yo digo que no hay ejemplos en el mundo de países que se hayan desarrollado estando enfrentados a Estados Unidos. A nadie le fue bien enfrentándolo, pero tenemos la costumbre de juguetear ciertas ideologías del siglo XIX, de juguetear con enfrentar a Estados Unidos. Y usted que estuvo en Argentina sabe bien que tenemos terror de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos o con todos. Vivimos encerrados. ¿Cómo se puede hacer para que una sociedad, siendo que hace un siglo Argentina era un país rector, cómo puede ser que que una sociedad vuelva a creer que estando cerrados no hay ninguna posibilidad, y más siendo 40 millones de habitantes, ¿dónde hay un psiquiatra que nos haga ver la realidad y que no podemos vivir encerrados, asustados de que Estados Unidos, acá se ha llegado a decir, que Estados Unidos iba a poner una manguera, se iba a llevar el agua a Estados Unidos? O sea, tenemos una capacidad que García Lorca es un poroto. ¿Qué trabajo hay que hacer con una sociedad política para hacerle ver que el mundo es otra cosa, que el mundo no es una frontera y que el mundo nos está esperando? Bueno, usted lo habrá vivido, acá se respira, ¿no? Sí, y bueno, y también viví lo que fue para México vender internamente la conveniencia y las bondades de un tratado como este con Estados Unidos, el
país más poderoso en términos económicos y militares, y ya sabemos lo demás. Entonces sí fue un desgaste muy grande el que tuvo que pasar, pero al final de cuentas sí fue, primero, la convicción del gobierno mexicano de que esto era una opción conveniente para el desarrollo de México. Segundo, ya teníamos una interdependencia clara y había que darle un marco legal que encauzara adecuadamente y en beneficio de las economías. Tercero, pues sí, una labor, a partir de esa convicción había que hacer una generación de consensos dentro de la sociedad, ya que al principio hablábamos de consensos, tenía que trabajar el gobierno mexicano con cada uno de los sectores productivos, con los sectores sindicales, con la sociedad en su conjunto, con la opinión pública, hasta con la academia, que era pues muy resistente a pensar que nos pudiera ir bien con un tratado, con un esquema comercial como este con Estados Unidos. Y bueno, también ser muy transparentes y muy claros sobre, pues sobre los posibles efectos que podía tener un tratado en el corto plazo, que después tenían que tener una recuperación y un impacto positivo, porque sí, sin duda, había que reconocer que iba a haber sectores que se iban a ver afectados, incluso iban a desaparecer en cada uno de los tres países, pero que la intención de todo esto era que todos se pudieran a trabajar, que todos tuvieran esa oportunidad para mejorar su productividad, mejorar su competitividad y poder aspirar en algún momento a ser exportadores hacia el principal mercado o a uno de los principales mercados del mundo, ¿no? Y tan es así en que ahora pues tenemos inversión mexicana en Estados Unidos, tenemos una enorme presencia de productos mexicanos y bueno, logramos cruzar esa barrera, pero sí fue un desgaste muy grande, sí fue un trabajo muy, muy fuerte, incluso político, porque también había que trabajar a nivel de la legislatura, a nivel de legislativo, perdón, a nivel de los gobiernos estatales, porque hay que recordar que México es una federación. Entonces también había que trabajar los gobiernos estatales, había que trabajar a los sectores productivos de cada uno de esos estados, inclusive las ONGs, que en esos tiempos estaban surgiendo con mucha fuerza en México, las organizaciones no gubernamentales, comprometidas con el tema ambiental, comprometidas con el tema laboral. O sea, todo lo que iba a significar el Tratado de Libre Comercio iba sin duda a afectar muchos intereses, muchas visiones, muchas formas de trabajar que teníamos los mexicanos, e iba a sacudir al final de cuentas en muchos sentidos al país. Y entonces sí hubo que hacer un trabajo muy, muy fuerte hacia adentro. Lo mismo Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay que recordar que tampoco estaban todos muy convencidos de que esto era algo positivo para Estados Unidos. Y todavía a lo largo de su implementación tuvimos varios capítulos en donde era claro que sectores del Partido Demócrata no estaban convencidos de que fuera lo óptimo. Y obviamente en el Partido Republicano, como después lo verbalizó de manera dramática el presidente Trump, tampoco lo estaban. Pero también teníamos muchos otros aliados dentro de uno y otro partido y dentro de la sociedad estadounidense y dentro de la industria estadounidense que estaban convencidos de que era algo positivo y que estaban dispuestos pues a sacrificar algunas cosas con tal de apostarle a un esquema de comercio que terminaría beneficiando a los tres países, ¿no? Pero sí, fue fuerte y bueno, ahora con esta renegociación o la negociación de un nuevo acuerdo que surge ahora con el TEMEC, los sectores empresariales, los sectores productivos estuvieron sumamente involucrados y comprometidos en todo el proceso de negociación. Y es una de las cosas que también ayudó en su origen en los años 90
el compromiso y el involucramiento del sector empresarial en todo lo que fueron negociaciones. Yo recuerdo estando en Argentina, compartíamos con Argentina, con los sectores empresariales, esta figura que se desarrolló en México a partir de las distintas negociaciones de acuerdos comerciales en el mundo, pero que surge con la negociación con Estados Unidos y Canadá, que es el cuarto de junto o el cuarto de al lado. Es decir, las delegaciones gubernamentales que van a negociar acuerdos de libre comercio siempre llevan un componente empresarial que no entra a la mesa de negociación, sino que se queda en el cuarto de junto, o inclusive puede ser algo virtual, se pueden quedar en México, pero al final de cuentas siempre va a haber una conversación a posteriori de las negociaciones que va a tener la delegación gubernamental con la delegación empresarial para enterarla de qué es lo que está pasando en la negociación y recoger cuáles son su sentir, sus intereses, incluso sus recomendaciones. Y claro, siempre en el entendido de que en toda negociación de este tipo de acuerdos o de todos los acuerdos hay ciertos aspectos que no se pueden ventilar más allá de la mesa de negociación. La verdad que en este hermoso día, le soy sincera, le soy sincero, me acabo de deprimir. Me acabo de deprimir porque en Argentina ha habido un cambio gradual en las últimas décadas en la cual la sociedad piensa que Estados Unidos está acechando a Argentina, que se quiere quedar con todo, cuando entonces ese cambio lo veo que es imposible. Veo que la verdad, sinceramente, no lo veo porque ni la academia, ni la política, ni los políticos están en capacidad de generar ese cambio. Acá se ha impuesto el populismo, y el populismo es darle a la gente lo que quiere y no lo que le conviene, ¿no? Bueno, Roberto, y no quiero seguirte deprimiendo o deprimirte más, pero lo cierto es que la pandemia ha hecho que se genere toda una reflexión sobre la pertinencia de regresar a esquemas proteccionistas, regresar a esquemas de sustitución de importaciones, justamente por la debilidad en la que se quedan las economías y lo que significa seguir con el libre comercio. O sea, los sectores productivos quedan tan débiles con la pandemia que lo que se pretende es impulsarlos a partir del cierre de mercados hacia el exterior. Y esa es una discusión que yo veo que se está dando aquí en Marruecos, pero me parece que lo están encauzando bastante bien. En México, obviamente, hasta donde tengo entendido, no hemos tocado ese tema porque estamos bajo el esquema de TEMEC, no podríamos hacerlo, pero sí hay países que ven la tentación de cerrarse o de cerrarse aún más a partir de la justificación de la crisis económica que se ha agudizado por la pandemia, ¿no? Sí. En mi caso, bueno, lo voy a sacar lo voy a quitar de mi alcance. Acá se llega, por ejemplo, hubo una época de esplendor de Argentina en el inicio del siglo XIX. O sea, los franceses venían a ver cómo era nuestro sistema educativo. Acá hasta se discute eso, se niega la existencia de esa Argentina. O sea, es una cosa cultural muy profunda. Pero ya que estamos con Argentina, me han comentado, tenemos en este momento un alumno incluso de la Embajada de México, que está cursando, me han comentado que ha habido un aumento en el intercambio económico entre Argentina y México. ¿Puede ser? ¿Ha crecido? Pues ahora sí que las cifras recientes no las tengo, Roberto. Cuando estaba yo, que estuve hasta el año 2019, pues eran cifras bastante modestas para lo que son las economías de México, Argentina. Puede ser que sí hayan crecido por la voluntad de los gobiernos y por la voluntad y entusiasmo y convicción que siempre veía yo entre los sectores empresariales, ¿no? Un tema que a mí me tocó particularmente delicado es el tema del ingreso de la carne a México, ¿no? Que siempre había una aspiración por parte de Argentina de exportarla
y por el tema fitosanitario siempre había esta dificultad. El tema de los automóviles, bueno, México exporta automóviles a Argentina, pero con restricciones, porque obviamente Argentina tiene su industria y sus esquemas con Brasil que inhiben la importación de automóviles desde México. Había un interés enorme por parte de Argentina por vender productos agrícolas, pues que tienen una maravilla de productos en el agro, los argentinos, pero muchas veces nos dábamos cuenta que la ausencia justamente de un acuerdo de libre comercio daba lugar y abría la posibilidad para que otros países de la región con productos similares fueran los que se beneficiaran del comercio con México. O sea, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio entre México y Chile, pues hace que los supermercados en México estén llenos de productos chilenos, sí, chilenos. El vino, por ejemplo. Yo espero que no haya ningún chileno en la audiencia, pero pues de un buen Malbec a un vino chileno, pues yo siempre me iba y me voy por un buen Malbec. Y sin embargo, en México, pues los vinos que más proliferan, no es que no haya argentinos, pero los argentinos son muy caros y no precisamente son los mejores Malbec que puedes encontrar en Argentina. En cambio, los chilenos son muy accesibles en precio y están por todos lados, ¿no? Pero eso derivado de un acuerdo de libre comercio que hay entre México y Chile. Entonces, qué buena sorpresa si efectivamente ha habido un incremento en el comercio entre México y Argentina. Me parecería genial. Pero sí estos eran temas muy sensibles y que pues era parte de mi agenda ahí en Argentina durante mi estancia, pero nunca logramos incrementar los números, ¿no? Por eso te digo, el argentino es muy particular. Si hoy tenemos la costumbre, hace 70 años, de ir a contrapelo del mundo. Es más, si hoy hubiera un juicio, un proceso judicial entre el iceberg y el Titanic, estaríamos a favor del iceberg. Tenemos esa capacidad. Acá me pregunta un alumno, ¿cuál ha sido el evento más desafiante en su carrera? O sea, ¿cuál fue aquella misión que tuvo que cumplir o que trató de cumplir y que significaba una lucha? Uy, pues justamente porque he estado en frentes complicados, me es difícil pensar en uno solo. Por lo pronto pienso en dos. En el caso de Estados Unidos, cuando justamente en el año 94 hubo una crisis financiera severa en la que en la que México requirió de apoyo financiero por parte de Estados Unidos. No sé si recuerden que el presidente Clinton era pues muy promotor de que ese paquete financiero fuera aprobado por el Congreso estadounidense y sin embargo el Congreso lo rechazó. Y entonces el presidente Clinton apostó mediante una orden ejecutiva, apostó políticamente a apoyar a México y de esa manera obtuvimos 50,000 millones de dólares en apoyo financiero para resolver y atender nuestra crisis financiera de ese momento. Eso significó a nivel político que México se comprometiera a una serie de cosas que le interesaba a Estados Unidos. Por ejemplo, resolver una situación crítica que se estaba dando en la frontera con un túnel que atravesaba la frontera y por el que transitaban migrantes. Un túnel muy peligroso en donde había presencia de narcotraficantes y en donde pues, los migrantes exponían su vida y no había ninguna presencia de seguridad del lado mexicano. Entonces hubo que ir a visitar toda la frontera para atender este tipo de situaciones. Menciono eso del túnel, pero había otras situaciones a lo largo de la frontera que le interesaba a Estados Unidos.
Ahí, pues, el manejo de toda esa agenda con Estados Unidos me tocó muy de cerca. Era yo directora para Asuntos Políticos y Migración en la Dirección General para América del Norte, entonces me tocó muy de cerca y negociar todos estos temas con Estados Unidos fue realmente desafiante. Creo que lo sacamos bastante bien. Obviamente no era yo la única que participaba en todas esas negociaciones, pero sí fueron negociaciones muy delicadas, en donde también había que tener un manejo de comunicación social muy cuidadosa ante nuestra opinión pública que podía pues, cuestionar las conversaciones con Estados Unidos y los resultados de esas conversaciones. La otra gestión muy desafiante, que no, pues no es precisamente un caso particular o un evento particular, sino que los 2 años, 4 meses que estuve en Guatemala como embajadora, fue mi primera titularidad, fue mi primera posición como embajadora. Puedo decir que fue un enorme desafío para mí. Fue un reconocimiento también de mi trabajo, pero fue también una posición muy desafiante, fascinante al final de cuentas, pero sin duda desafiante. Es una posición en donde prácticamente toda la agenda que teníamos con Estados Unidos se reproduce a nivel de México-Guatemala, con una frontera de 900, si mal no recuerdo, 963 kilómetros, en contraste con la de Estados Unidos, que son 3.200 kilómetros, pero podemos decir que México está del otro lado, ¿no? Y son temas muy, muy delicados, desde narcotráfico, temas ambientales, migración, por supuesto, temas de contrabando, comercio ilegal de muchos productos, tanto lícitos como ilícitos. En fin, es una relación muy, muy compleja, muy complicada, que yo siempre a mis amigos, a mis compañeros del servicio, me decían, pues estuviste 2 años, 4 meses, muy breve en términos relativos, pero para mí fueron tan intensos que lo sentí como si hubiesen sido 6 años. Pero también al mismo tiempo fue un capítulo muy, muy enriquecedor a nivel profesional y sin duda, pues con gratas experiencias personales también, pero sí, desafiante para mí. Muy bien. Acá tenemos un alumno que es integrante del staff de la Embajada de México. Estimado Uceta, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, embajadora. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicó y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Yo actualmente soy el encargado de asuntos políticos acá en la Embajada de México en Argentina. En efecto, formo parte de este gran grupo con nuestros colegas alumnos acá. Y más que nada quería aprovechar la oportunidad, bueno, para complementar el comentario, como bien comentó, en 2018, a partir de 2018, lamentablemente, la relación económica bilateral ha venido un poco abajo y como bien dijo, debemos aprovechar actualmente la gran relación política, sobre todo que tenemos, como para poder lograr acuerdos, ¿no? Entre las grandes economías que son México y Argentina. Pero más que nada quería aprovechar la oportunidad para saludarla y agradecer su gran exposición. Mucho gusto, Sergio, y muchas gracias por los comentarios. Qué gusto verte. Lástima que no coincidimos. Yo sé, lamentablemente, me hubiera dado mucho gusto trabajar con alguien con tanta experiencia como usted. Saludos. Gracias, Sergio. Bueno, creo que estaba pésimamente informado yo. Sí, 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 sí. Es muy interesante cuando usted dijo, con el tema de Estados Unidos, el marco legal de las negociaciones, el marco legal. Acá nosotros hace 30 años que estamos dando vuelta con el Mercosur, el cual no tiene un marco legal. Cualquier problema que hay, cualquier situación que se suscite, ya sea por un tema de zapatos, tiene que reunirse el presidente con el presidente, es todo personal, todo político. Mientras, a ver, ¿qué hizo la Unión Europea? Generó una trama de tratados
que cualquier incumplimiento por parte de los estados parte le hubiese significado un enorme perjuicio económico. Entonces, nosotros hacemos todo político, y político con los vaivenes que tiene el sector, sobre todo el sector atlántico de América del Sur, hace imposible cualquier negociación seria, ¿no? Y lo de ejemplo de Chile es verdad, uno en todo lugar encuentra vino chileno, ¿no? Bueno, ahora va a hacer una pregunta a una niña de la Fuerza Aérea Argentina que está en la ciudad de Córdoba. Adelante, Valeria. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que un gusto escucharla, señora embajadora, por su vasta experiencia. Y justamente por esa experiencia que usted tiene, especialmente en la ONU, es que a mí me interesaba hacerle una pregunta puntual con respecto a, ahora usted está cerca de Mali, donde hay una misión de la ONU bastante importante. ¿Qué opina usted de estas misiones que muchas veces tienen mucho que ver con una cuestión más económica, no solo, por supuesto, de imposición de la paz y todo lo que corresponde, sino que tiene mucho que ver con una cuestión más económica de los países que intervienen, que son parte de la ONU, pero que tienen está como muy mezclado toda esa situación. ¿Habrá alguna posibilidad de que la ONU sea realmente neutral alguna vez y que intervenga para una cuestión netamente de imposición de la paz o de ayuda humanitaria? Gracias. Muy interesante la pregunta. Y bueno, a ver si no, aquí sí me salgo de mi esquema, digamos, diplomático, porque efectivamente Naciones Unidas necesita ser mucho más sensible a las situaciones que enfrentan y a las visiones que tienen los países en donde está presente. Hay todo un cuestionamiento sobre estas misiones, como bien lo verbalizas, Valeria, y me parece que tendría que ser Naciones Unidas mucho más abierta, sensible, escuchar mucho mejor, mucho más a todas estas sensibilidades. Ahora, las misiones se envían con el aval del país en cuestión. Mali, lo que pasa es que es una situación tan endeble y en donde no hay, digamos, una autoridad como tal y el país se encuentra tan resquebrajado y tan atomizado que es difícil saber quién es esa autoridad, ¿no? Recientemente, pues una junta de gobierno militar se erigió como autoridad y está por verse, pues, qué es lo que va a pasar en los próximos meses respecto al gobierno, ¿no? Aparentemente esta junta va a estar un año y en un año se convocarán elecciones. Pero efectivamente, a mí me parece que hay experiencias muy positivas por parte de Naciones Unidas históricamente a través de sus operaciones de paz, pero hay muchas otras que sí requieren una revisión a fondo. Y esa revisión a fondo pues tiene que darse a nivel del Consejo de Seguridad, que es el propio órgano que las mandata y que las crea. Entonces, ahí corresponde a los Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad, o bien a los países miembros de Naciones Unidas a través de decisiones de la Asamblea General, poner en la mesa la pertinencia de evaluar, redefinir, reorientar estas operaciones o de plano optar por el retiro sin que eso signifique una mayor inestabilidad del Estado o del país o del territorio en donde estén estas misiones. Entonces, sí creo que hay que poner mayor atención a eso y la responsabilidad para eso no es necesariamente el secretario general de Naciones Unidas, sino de los propios estados, que somos quienes financiamos esas operaciones de paz
y que somos quienes estamos enviando a nuestros efectivos, a nuestros elementos, a integrarse a esas operaciones de paz. Entonces, creo que la responsabilidad está en nosotros, en los Estados miembros. Bueno, tengo entendido que México, espero acertarla esta vez, tengo entendido que a México le está interesando mucho el tema de las misiones de paz, tanto es así que ha creado una especie de Cadeco Paz en México, un centro de entrenamiento para aquellos militares o policías que cumplan misiones de Naciones Unidas. Es así, ¿verdad? Así es. Desde hace algunos años que comenzamos nuestra participación en operaciones de paz, aún es modesta, pero sí hemos iniciado, se inauguró hace algunos meses el Centro de Capacitación para Operaciones de Paz. Recabamos asistencia de muchos otros países, incluyendo la Argentina, asistencia en términos de orientación, de recomendaciones para la integración de este centro. Y pues lo que teníamos en agenda cuando estaba yo de embajadora era pues la posibilidad de tener mayor cooperación e intercambio con el Centro de Cascos Blancos de Argentina y el nuestro, que estaba por inaugurarse cuando yo estaba allá. Ahora que está inaugurado, espero que ese tema pues, se retome y que pueda avanzar. Porque sí, Argentina tiene una experiencia pues, de larga data que sin duda sería muy, muy atractivo para México poder tener ese intercambio. A lo mejor Sergio conoce si se ha avanzado en ese sentido. Bien, tenemos un exalumno que, viendo la propuesta de su presencia, nos acompaña, que es el amigo Borotti. ¿Estás ahí, queridísimo? Acá estoy, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno. Un gusto escucharla, embajadora. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Se me puso corbata un sábado, lo felicito. Esto es una gran fiesta, es maravilloso. ¿Sabe qué? Le quería consultar, embajadora, no sé, usted me puede decir si lo puede contestar o no, pero me gustaría sacarla del ámbito económico y llevarla al ámbito de la defensa y la seguridad. Porque sí, para nosotros México es un país muy importante en relación con la lucha, en contra de la lucha del narcotráfico y el manejo que han hecho las Fuerzas Armadas respecto al narcotráfico sobre este esquema. En principio, dos preguntas concretas. Primero, si puede hablar sobre las hipótesis de conflicto actuales que mantiene México, si se han, a partir de este nuevo gobierno de López Obrador, se han modificado en algo. Y segundo, en relación con la integración con Estados Unidos, ¿cómo se articula las Fuerzas Armadas o parte de las Fuerzas Armadas y parte de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y todo lo que es el crimen organizado? Esas serían las dos preguntas. Gracias, José. Un tema muy relevante. Desconozco, tengo que decirlo, esto es una reserva de mi parte, desconozco cómo se ha orientado la cooperación en esa materia bajo el actual gobierno. O sea, a partir de fines del 2018, 1 de diciembre del 2018, cuando comienza la administración de López Obrador, desconozco el detalle. Mi experiencia cuando estuve en Washington y cuando tuve que ver con la relación México-Estados Unidos, e incluso estando en Guatemala tenía yo pues mucha información sobre cómo estábamos operando, porque también es un tema que involucra a la región centroamericana. Habíamos llegado a desarrollar un nivel de intercambio y de coordinación muy alto con Estados Unidos. A nivel operativo, las Fuerzas Armadas, las agencias de seguridad tenían, y espero que tengan, una interacción permanente, incluso a través de WhatsApp, a través de vías telefónicas y por supuesto a través de sistemas de inteligencia mucho más sofisticados y resguardados, ¿no? Y había un intercambio también de información de inteligencia permanente, y había mecanismos institucionalizados para el intercambio de información, para el diálogo, para incluso
pues, intercambiar o resolver distintas visiones o el tratamiento de temas específicos sensibles. Entonces, el nivel de intercambio es alto. Ahora, recuerdo que cuando estuve en Washington, en la embajada, pues nuestro interés era elevar ese intercambio y ese buen diálogo que existía a nivel operativo al nivel de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y ahí sí hay una resistencia importante por parte de, sobre todo, de las Fuerzas Armadas mexicanas, porque, bueno, pues tenemos toda una historia de intervención, de violación a la soberanía y demás, que hacía que las Fuerzas Armadas fueran muy reservadas y con una visión, pues, conservadora a ese respecto, ¿no? Conservadora en el buen sentido, ¿no? Y en este sentido, Sí. simplemente le pregunto el marco jurídico regulatorio que respecto a la seguridad y la defensa que tiene México. Usted estuvo aquí en Argentina y vio que nosotros tenemos dos legislaciones, una para defensa y una para seguridad. ¿Cómo tiene integrado México el tema de seguridad y defensa y de seguridad nacional en definitiva, ¿no? Bueno, Desde se el dio punto de todo un vista jurídico. debate, sí, se dio todo un debate justamente a fines de la administración anterior sobre la pertinencia de contar con un marco jurídico que sustentara el accionar de las Fuerzas Armadas mexicanas en materia de lucha contra el narcotráfico, porque no existía. Entonces, lo que ocurría era que por mandato del Ejecutivo, que al final de cuentas es el jefe de las Fuerzas Armadas, operaba tanto el ejército como la marina en materia de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las propias Fuerzas Armadas son las que propusieron que se fuera más allá y que se contara con ese marco legal, porque claro, ellas cuentan con su marco legal para el tema de defensa, pero no así para el tema de lucha contra el narcotráfico. Entonces, se logró que se pasara en el Congreso mexicano, de manera que puedan contar con ese marco jurídico que permita y que rija el accionar de las Fuerzas Armadas en materia de combate al narcotráfico. Un tema muy delicado además porque siempre son observadas por las organizaciones de derechos humanos y bueno, obviamente sí hay que poner muy claro cuál es el mandato que tienen en esa materia y cuál sería, digamos, el marco a seguir en caso de que traspasen su mandato a otras esferas, ¿no? Bueno, muchas gracias, embajadora, muchas gracias. Bueno, agotadas las preguntas, quiero rendir un sincero homenaje. Ay, ya me estoy quebrando. En el día de ayer, un alumno muy querido, alumno mío de la Universidad de Buenos Aires, y que cursó la diplomatura, me informó del fallecimiento de un alumno, también de la Universidad de Buenos Aires, y que nos acompañó en esta diplomatura. Quería, discúlpenme si por ahí lo mío, pero bueno, lo humano, si no existe el humano, no existe nada, ¿no? Este chico, una maravilla de chico. Bueno, acá estamos en la Embajada de Brasil, cuando hacemos el modelo de Naciones Unidas. Este chico es Diego. Acá está exponiendo. Acá está presidiendo Naciones Unidas. Y bueno, por lo tanto, convoqué al chico que me avisó ayer su fallecimiento y quería, bueno, al querido Martín, que nos diga 2 palabras de este chico. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es una pena que tenga que reunirme con todos ustedes en este momento tan feo, tan triste, que es para hacer un homenaje a Diego Strouham, un gran compañero, un gran amigo, un gran diplomado
porque no fue, es un diplomado, fue un chico que siempre fue perspicaz, simpático, muy buen compañero, muy inteligente, se podía hablar absolutamente de todo, y lo que más le gustaba era política internacional, y era lo que más me unía a él, y aprendí mucho. Y la vida es injusta, pero creo que hay que tratar de sacar lo mejor de todo esto, y yo puedo sacar que fue un honor que Diego me haya incluido en su vida. Lo conozco hace 7 años, lo conocí en la facultad, le recomendé esta diplomatura, nos unió más, charlábamos mucho, y prefiero quedarme con eso, porque la vida uno nunca la va a entender. Siempre va a haber circunstancias injustas, pero uno decide con qué quedarse de eso. Si seguir aportando con la injusticia de lo que sucede, o quedarse con los buenos momentos. Yo me quedo con lo mejor de Diego, que como digo, era un chico maravilloso. Nunca se va a entender por qué sucedió lo que sucedió, pero ahora vive para siempre en mi corazón. Y estoy agradecido de que él me haya dejado ser su amigo, su compañero. Así que Diego es una persona muy inteligente, muy amena, muy divertida, muy positivo. Diego era la excelencia, era un modelo a seguir también. Lo admiraba mucho. Bueno, muchas gracias, querido Martín. Bueno, primero mis disculpas, no sé si estuve desubicado en hacer este recuerdo. Tal vez la señora embajadora merecía un fin más alegre, pero bueno, la vida tiene esto, ¿no? De repente uno se sienta frente al médico y el médico le dice que tiene una enfermedad incurable. Eso le pasó a él, ¿no? Así que mi disculpa, señora embajadora, si estuve... No, por favor, Roberto, no, por favor, no es necesario. Yo comprendo perfecto la sensibilidad que genera pues, el perder a una persona querida, cercana. No tienes que disculparte, lo entiendo. Al final de cuentas, iniciaste esta sesión con la festividad del Día de Muertos en México. Y para nosotros, tú sabes lo que significa la muerte. Justamente el momento de la pérdida es terrible, pero para nosotros justamente mantener viva a la persona es recordarla año con esta festividad del Día de Muertos. Y creo que pues nada más pertinente que transmitir pues mis condolencias a todos sus compañeros, a Martín que acaba de hablar, a ti Roberto, y pues que lo recordemos siempre, a Diego, y sobre todo mantenerlo en el corazón, que lo mantendrá vivo para siempre. La muerte no es el fin, sino es la presencia viva. Bueno, muchas gracias, querida embajadora. Usted es un lujo. Es lo que me dijo nuestra querida Karina Vilela, usted es un lujo. Usted es embajadora, un sábado tomó su coche, fue a la embajada, abrió la embajada. Un sábado no tiene por qué trabajar para regalarnos estas 2 horas que, como es un regalo, no tiene precio. Así que realmente es la palabra que me dijo Karina. Usted es un lujo de mujer, que es la máxima acepción que puede tener un ser humano. Millones de gracias. La vamos a despedir abriendo los micrófonos con un aplauso. Pero mire, no la estoy advirtiendo, ¿eh? Sin duda, antes de los 2 años, le voy a tocar el timbre, pero se lo digo. Y también le recomiendo que vaya a YouTube y vea Casablanca. Don Humphrey Bogart. Yo la llevé en la computadora, me fui al casco antiguo y la vi, y me pareció ver los Humphrey Bogart, pero era la imaginación, ¿no? Bueno, ha sido un lujo, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Roberto. Y muchísimas gracias a todos por su atención, por sus preguntas, por su interés. Y bueno,
Argentina, como les decía desde el principio, está en mi corazón y para mí ha sido un lujo estar con ustedes un sábado en la tarde de Marruecos y ojalá se repita. La verdad es que me encanta escucharlos, me encanta verlos en pantalla y ojalá pueda tener la oportunidad de regresar a Argentina en algún momento. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, hasta pronto, estimada.